hoy tener en nuestros estudios a Sergio Galici, que es un colega psicólogo egresado de la UBA, que ha estudiado donde estudiamos nosotros, ¿sí? en el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Quilmes, en el Distrito 12, en la Escuela de Especialización, en el área de psicoanálisis con adultos. ¿Puedo decir que era la primera camada? No. Sí, claro que lo puedes decir. Ahora vamos a historizar un poquito sobre eso. Okay. Es especialista en violencia familiar, en maltrato infantil y abuso sexual, ¿sí? Bueno, tiene 16 años trabajando en el programa de violencia familiar del distrito de Florencio Varela, ¿sí? Tiene estudios en las universidades de La Plata como médico comunitario, que ahora me van a contar de qué es eso, de qué se trata. ¿Qué será? Y actualmente trabaja en la Oficina de Violencia Doméstica, la OVD, que pertenece a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También es consultor clínico de la ciudad de Quilmes. Bueno, y es integrante de los grandes amigos del deseo, que son los integrantes de la Comisión de Género y Diversidades de nuestro colegio, de nuestro distrito de Quilmes. Así es. Bueno, ¿cómo te va, Sergio? Bien. Contento de estar acá después de empezar a hablar, digamos, que es una de las puntas más importantes que tenemos. Bueno. No solo escuchar a los psicólogos, sino hablar a veces. Decías que sos egresado de la Escuela de Especialización y Posgrado de la primera camada. ¿El año? Me mataste, pero entre 99 y 2000. Okay. Sí, digo la primera porque fue cuando se empezó a construir lo que era la especialización. ¿Cuál fue la que hiciste? Clínica de adultos. Clínica de adultos, ok. Que hubo toda una camada ahí de introducción a lo que era el conocimiento de Lacan y el psicoanálisis. Claro. Había muchos docentes que venían de la EOL, bueno. Claro. Después se fue modificando todo el movimiento, pero fue la apuesta nuestra, digamos, como psicólogos en ese momento. Ok, y una vez terminado el posgrado, ¿por dónde transitaste para llegar a esta rama, a esta especialización de tu actividad? Sí, en realidad el posgrado fue como un complemento, porque yo ya venía del 93, comencé a trabajar en Varela, año 1993, recién recibido casi de psicólogo. Okay. Y ahí se empezó a armar todo un programa que tenía que ver con el trabajo con violencia familiar, que hasta ese momento podríamos decir que no tenía ese nombre, violencia familiar. Y entonces, bueno, ahí empezó toda una experiencia joven, digamos, de cómo empezar a encontrarnos con esta problemática, porque en ese momento, cuando uno se acercaba a la comunidad, lo que más surgía era que era un problema familiar. Claro. Un problema familiar que no había que hablar, ¿no? Ah, bueno, eso es un primer punto, ¿no? De eso no se habla. Claro. De eso no se habla, y eso era el punto más neurálgico, porque de hablar de algo que no se quiere hablar era excesivamente privado o en un consultorio. Claro. ¿Qué pasaba con un programa de trabajo comunitario? Pues decís, yo no puedo hacer una clínica individual frente a la problemática. Entonces ahí empezó todo un trabajo que fue un aprendizaje para mí y para todos los compañeros que estábamos en ese momento, porque empezó a aparecer el concepto de interdisciplina como un elemento importante para esta problemática, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar junto con abogadas, trabajadoras sociales y psicólogos, un grupo no muy grande, éramos 6, 7, avalado evidentemente por un programa provincial que estaba en ese momento llamado UCEF, ¿no? Que era una unidad central de fortalecimiento familiar. Bueno, estamos hablando de hace 25 años atrás, o sea que fue una cosa muy pionera la que hicieron ustedes. Sí. Fue un trabajo que, como suele pasar, cuando haces un recorrido, cuando te detenés, te das cuenta del recorrido para atrás, ¿no? Claro. Y ahí fue todo un trabajo que con la comunidad. Comunidad que le llamaba en ese momento, no solamente a la gente que venía a ser usuaria del servicio, sino también a lo que era médicos, o sea, centros de salud, escuelas, bueno. Claro, todo el aparataje justicia. De salud y de justicia y de seguridad se tuvo que capacitar de alguna forma, ¿no? En empezar a escuchar este tipo de cosas. Exacto, pero la clave fue qué hacer con estos, porque eran lugares que también la gente iba a hacer una denuncia, poner a la comisaría y no era recibida como ese punto importante o de una víctima de violencia. Y ahí empezamos a hacer un trabajo comunitario muy, muy interesante, que era hacer talleres, empezar a transformar el concepto de problema familiar en violencia familiar. Y fue un hallazgo cuando descubrimos en una reunión en esa época Manzaneras, ¿no? Claro.
que nos empiezan ellas a decir la palabra, yo soy víctima de violencia familiar. Y ahí fue un hallazgo, digo, acá hay algo que se generó, un cambio. Bueno. Claro, se generó una especie de lazo que pudo abrir la puerta a que se puedan decir algunas palabras, ¿no? Que quizás estaban obturadas, ¿no? Estaban obturadas, y sobre todo empezar a tener un sentido para los que teníamos que asistir eso. Porque si hasta ese momento no tenía un sentido de decir, bueno, qué sé yo, ibas a la justicia, bueno, es un problema familiar, si no viene la mujer, si no viene alguien a hacer la denuncia con claridad, esto queda acá, ¿no? O un maltrato. Bueno, maltrato a los niños, todo, no había estructuras como hay ahora, donde uno podía ir a hacer una denuncia, podía presentar algo, podía decir, esto está pasando en mi casa o esto me está pasando a mí. Entonces ahí sí se armó todo un trabajo. Uso mucho el término comunitario porque fue realmente ese el efecto que tuvo, ¿no?, en la comunidad. Y bueno, a partir de ahí fue el recorrido. A partir de ese momento que yo me empecé a encontrar con esta problemática, y empezó a ser atravesada también por uno, más que por uno, en uno estaba atravesada. O sea que en esa época, estamos hablando principios de los 2000, por ahí, en los 90 estamos hablando. 90, 93, 94, 95. O sea, el concepto de época era que, bueno, de esto no se hablaba. No. Ustedes empezaron a trabajar bajo esa consigna de época, digamos. Exacto. ¿Cuál fue la época que vino después, cuando se rompió un poco ese muro? Gracias a los dispositivos, ¿no? Sí, ahí ya creo que era como toda historia, ¿no? Uno está atravesado por esa historia, y en la historia aparecen, en ese mismo momento aparecían movimientos donde empezaba a surgir que había que legalizar algo de lo que estaba sucediendo con la violencia. Ahí aparece simultáneamente la ley, ¿no?, provincial, el 1469, empieza a aparecer lugares donde poder empezar a hacer denuncias que antes no había, que era solamente hacer una denuncia en la comisaría. Hubo un crecimiento en el andamiaje del Estado también, en todo el sistema del Estado comenzó a generarse espacios donde vos decís, bueno, tengo un lugar donde intercambiar. Entonces lo que surgía como emergente, que era la violencia, uno podía transitarla, no solamente terminaba en un equipo de profesionales, sino que podía ampliarse hacia qué intervención hacer, estrategias. Por ejemplo, a ver, me imagino que fue la época en la que comenzaron a abrirse las comisarías de la mujer. ¿Es así o fue posterior? La comisaría de la mujer simultáneamente, en 1992. Empieza la comisaría de la mujer, que también había que hacer un trabajo, porque la comisaría de la mujer tenía la construcción mental de patriarcal, podemos decir ahora, que era, bueno, esta mujer para qué viene a denunciar esto, que le pasa con el marido, ¿no? Entonces había que hacer todo un trabajo, y en ese momento, con la comisaría de la mujer de Varela, que estaba en el cruce de Varela, hicimos talleres, se empezaba a dar todo un movimiento realmente fuerte, digamos, ¿no? Y ahí es que empieza uno a profundizar, y decir, bueno, a ver cómo es esto. No solo qué estrategia, sino cómo formarse, porque saber escuchar la violencia no es solamente un trabajo de bueno, esta señora tiene este problema, sino empezar a tener una profundidad de qué hacer frente a lo que uno escucha, que es la otra parte, que es la parte que, bueno, que se fue armando, digamos, entre la comunidad. Yo un poco digo ahora la salud mental y la perspectiva de género, que ahora se está pudiendo a tener, por lo menos, un marco de poder dialogar y empezar a entender que hay un cambio, ¿no? No es solamente hacer una denuncia. La denuncia es yo digo, el punto final de una situación para detener la violencia que se está viviendo. Pero hay todos procesos previos que son entrevistas terapéuticas, entrevistas con los profesionales que van a ayudar a esa mujer a superar esa situación. ¿Y en qué contexto una denuncia es un punto final para esa violencia? El contexto es cuando esa mujer realmente está internamente segura de que la denuncia le va a hacer un giro. Para ese giro no es solamente individual, tiene que haber un contexto también de una red o una comunidad, ¿no?, que la acompañe. Porque una mujer puede hacer una denuncia, pero si no tiene un apoyo terapéutico, se queda en la denuncia, y al poco tiempo la estrategia constante del maltratador, por decirlo de alguna manera, es ir buscando con los ideales familiares el regreso y el retorno a la pareja o a la familia.
que yo los quiero, que yo necesito de ustedes, que necesito estar con los chicos, ¿no? Ese ideal es tan fuerte en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, el ideal familiar, que hace que la mujer muchas veces diga, bueno, retorno. Esa es una. Otra es las dificultades económicas que puede tener una mujer. Claro. Una mujer que se dedica a cuidar a su familia y no genera ingresos. No tiene un ingreso, entonces, ¿cómo se sostiene? La familia a veces no entiende eso que está haciendo, rechaza la separación, rechaza la denuncia, la familia de ella, y termina generándose de vuelta lo que se le llama una trampa, ¿no? Claro. Vuelve, digamos, nuevamente hacia el contexto vincular, digamos, violento. Ese punto es, por ahí es el más difícil en este momento, ¿no? ¿Cuántos espacios tenemos para que una mujer, luego de una denuncia, tenga un sostén? Comunitario, no sé, la familia. Eso es, yo creo que estamos en un momento bastante difícil porque eso está muy devastado, por decirlo de alguna manera. Esa es un poco la línea, digamos, que yo vi pensando que ahora habría que empezar a, no sé, fogonear, fortalecer, porque las estructuras legales están, las denuncias pueden ser posibles, pero ¿cómo sostenemos esa denuncia? ¿Hay estructuras de ayuda, por ejemplo, para mujeres que tienen que salir de su hogar con sus hijos para poder alojarlas? Ahora, en este momento no. Las había, que ya empiezan a aparecer del Estado por ahí, aportes económicos, ¿no? Acompañar en su momento estaba como un programa, había lugares donde podía la gente asistir a un tratamiento. Eso empezó a romperse. ¿Por qué? Porque los profesionales empezaban a dejar ese espacio, tenían que sostenerse también ellos, entonces económicamente decían, bueno, yo no puedo seguir acá porque no me están pagando, que son estrategias o estructuras que se van rompiendo producto de la postura que tenga la política pública, ¿no? Esto es ¿Siempre así. ¿Tu experiencia fue en Varela, en esa zona? La experiencia más rica, digamos, podría decir, que aprendí bastante, fue Varela. 16 años estuve ahí. Ahí terminé en el 2008. En ese momento estaba como director de niñez, porque también surgía la ley de niñez. Entonces me había presentado para la Corte Suprema de Justicia, que se estaba abriendo este espacio que es la Oficina de Violencia Doméstica, y ahí me convocan. Desde ahí, bueno, decido tomar el ¿Pudiste cambio. trabajar en otras localidades? Trabajaba, sí, después como supervisor, si querés, fui a Viedma. Te lo pregunto para ver desde tu observación, desde tu percepción, si esto era algo generalizado, si tenía que ver, me imagino que cada lugar tiene su problemática particular, pero si había un denominador común. Sí, mirá, en ese momento y ahora también, cuando empezás a juntarte con otros colegas de otras, no sé, de otros municipios, de otros lugares, vas encontrando ese denominador común. Te mencionaba esto de Viedma, son 1000 y pico de kilómetros, y el mismo espíritu había, si querés, ¿no? ¿Qué es el mismo espíritu? Es que todo lo que tenga que ver con violencia es visto de un ojo y medio, ¿no? Nadie lo mira como un problema político público. Un mecanismo evitativo con eso. Y yo diría que sí, porque allá también tenía la misma dificultad de poder tener presupuestos, de tener marcos de trabajo, de tener una tranquilidad en tu espacio laboral, de desarrollar talleres. Bueno, yo siempre decía, es todo pulmón. Vos hacías las cosas, pero no tenías un marco donde poder moverte. Entonces, yo creo que se repite en varios espacios. Se me ocurre preguntarte esto porque me parece importante. Vos, bueno, haces hincapié en la interdisciplina, lo importante que es esto en esta problemática, pero también te pregunto, ¿cómo los profesionales pueden trabajar cómodos o de alguna manera en el clima adecuado cuando de repente, cuando se abordan estas cuestiones, puede haber peligro también para el propio equipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo hacer para generar un cierta seguridad ahí, ¿no? Porque bueno, me imagino que ante determinada trabajo y determinada respuesta que esa paciente o ese paciente puede dar,
bueno, también va a venir una respuesta desde el exterior, ¿no? Sí, es el punto más complejo. Uno no tiene que tener un policía en la puerta para poder atender esto. Pero sí me parece que hay una escucha fundamental. Escuchar los tiempos que tiene una víctima de violencia es fundamental. ¿Por qué? Porque por un lado yo no la puedo empujar a una víctima de violencia a hacer algo que después no puede sostenerse en su encuadre social. Entonces yo si la empujo hacia ese lugar, claro, no puede decir denuncia. Anda a denunciar. Y el efecto es contrario. ¿Ves? No solo se pone en riesgo la señora, también se pone en riesgo tu espacio laboral. Y esto lo voy diciendo por experiencia, porque un solo casito así, una viñeta, es Varela en Barrio Pepsi, ¿no? Lo ubica Barrio Pepsi, donde están los monoblocks. Un lugar picante, digamos. Exacto, heavy la cosita ahí. Atendíamos todo, bueno, y a una mujer le decíamos eso, andá a denunciar, ¿cómo es esto? Andá a denunciar. La mujer fue a denunciar. Y el otro día teníamos al tipo ahí con un revólver paradito en la puerta. Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta. En la puerta de tu lugar. Claro, esto no es así, decíamos. Ahí acá te das cuenta por qué por ahí dudaban de denunciar. No va por acá. Entonces, ahí aprendíamos cómo escuchar, cómo ayudar, porque tiene una temporalidad el tema de la violencia. Claro. Una cosa es escuchar el horror que está pasando y la emergencia que te genera ese horror a vos, y otra cosa es lo que esa mujer puede capturar de eso. Claro, porque ella está inserta en ese discurso social. Está inserta, está queriendo hablar, no queriendo que la ayuden, que es diferente. Yo necesito hablar de lo que me está pasando. Claro. Yo no le estoy, muchas veces muchas mujeres dicen, yo no le estoy pidiendo que me ayuden, yo estoy necesitando que me escuchen para ver cómo puedo hacer esto. Ajá. Bueno, es una visión clínica muy importante esa, ¿no? Porque uno quizás quiere responder a la demanda ayudando y no es lo que a uno se le pide. No es lo que está demandando, claro. Pasa mucho también con los niños, ¿no? Surge un escenario de maltrato, de abuso en una institución escolar. O con el bullying pasa también. El bullying explota la situación institucional, pero nos vamos, cuando explota la, yo digo, explota la. Hay que ver qué quiere el chico, claro. Nos vamos alejando del niño que no sabemos qué le está pasando con claridad. Es que en realidad a veces no habla porque sabe que van a ir contra alguien y que después eso va a tener un retorno hacia él. Exacto, hay algo ahí que tenemos que empezar a trabajar, digo yo, porque es un trabajo muy fino, que tiene que ver con lo clínico, ¿no? Pero también tiene que ver con las primeras escuchas con una entrevista de violencia, ¿no? Que no es solamente escuchar una situación y yo rápidamente actuar. Lo que sí, una vez analizado, ¿no? El espacio de escucha extendido, por ahí sí, me imagino se piensan estrategias, ¿no? Para ver en el paciente en qué se siente más cómodo, como para responder. Sí, yo creo que la estrategia la vas haciendo conjuntamente a medida que vas avanzando en la entrevista, porque vas viendo las capacidades que tiene la mujer para poder dar respuesta a su posición como sujeto, porque ese es un punto también, ¿no? Porque yo digo que siempre tenemos que tener en cuenta, cuando empezamos con la entrevista con una mujer víctima de violencia o un niño víctima de violencia, de maltrato, lo que estamos ahí escuchando es un objeto del otro. Y lo que hacemos nosotros como proceso terapéutico es ir transformándolo en un sujeto que habla. ¿Cuál sería la diferencia para que la pueda entender nuestros radioescuchas, ¿no? Es difícil. Sí. No es muy complejo, les voy a tratar de hacerlo claro. Cuando uno es objeto, habla como si no le pasara nada. Viene, me agarró del cogote, me tiró contra la pared, y uno lo está escuchando y uno se va atrapando con ese relato y uno se empieza a angustiar y uno empieza a desesperarse escuchando eso. Pero esa persona, uno la observa y no está angustiada, está relatando algo. Hay un pasaje en un momento cuando uno puede en un momento detenerse y decir, pero esto te está pasando a vos. Esto que te está pasando a vos, ¿cuánto hace que te está pasando? Por ejemplo, lo ubico en un tiempo, lo ubico en un momento donde la otra persona se detiene ese relato y empieza a contarse ella de lo que le está pasando. Claro, la sensibilización le sirve a la persona para tratar de sobrellevar
empezar a ver que hay algo que le está pasando y que hay alguien del otro lado que ya no la desestima ni la rechaza, sino que la empieza a tomar. Claro. Y ahí sí se empieza a angustiar. Ahí se empieza a angustiar. Y ahí empieza todo un proceso. Por eso digo, es un proceso donde empieza a ser el terapeuta o la terapeuta una persona importante, esencial, yo diría, porque ahí es donde uno no se deja llevar por el discurso de la mujer, que es verdad, es veraz ese discurso, pero uno tiene que saber cómo manejarse en esa línea fina entre la veracidad de ese discurso y las estrategias que puedes hacer. Claro. Ese es el proceso para mí clínico que está en juego siempre. También ir escuchando qué demanda la otra persona, ¿no? Exacto. Como decías, ¿escucha o también algún tipo de asistencia? Exacto, porque muchas veces dicen, bueno, yo necesito, no sé, las zonas más pobres de nuestro país, donde también la violencia está recontra atravesada por muchas estructuras, vienen a pedirte, no sé, un colchón o una chapa y te cuentan la situación de violencia. Entonces yo digo siempre, ¿con qué te quedas? ¿Con lo que dice la mujer que necesita el colchón o la chapa o con la situación de violencia? Sí, la hago venir de vuelta para que sigamos hablando de esto, pero voy a tratar de ver si por algún lado con el trabajo interdisciplinario conseguimos la chapa o el colchón, ¿no? Claro. Bueno, esto, ¿no? Es como un movimiento ahí que tenemos que estar siempre atentos. Yo digo atentos al otro, a la comunidad, a lo que le está pasando al otro, ¿no? Porque si no, vamos siempre con nuestro ideal o nuestra estructura mental de formación, ¿no? Bien. Interesantísimo. Vamos a hacer un corte musical para un poco, digamos, distendernos un poquito, porque estos temas son muy complejos. A la vuelta vamos a hablar un poquito de las informaciones que tenemos del colegio y también de lo que está pasando en Córdoba con el Día del Psicólogo. Y después seguimos hablando con Sergio con estos temas tan importantes. Y te dejo una pregunta ahí. Me gustaría que nos cuentes después, a partir de esa experiencia que tuviste en los 90 en la localidad de Varela, que pertenece a nuestro distrito, bueno, ¿cómo siguió tu formación, ¿no? ¿Qué caminos tuviste que hacer para sentirte preparado ante este abordaje de estas problemáticas? Pero bueno, lo contamos bien en un ratito. Seguimos en el deseo, corte musical hasta las 12 del mediodía. 13 de octubre y el Congreso del año 74 fue del día 11 al 13 de octubre. Ahí está. En ese momento se reunieron las entidades que reunían a los psicólogos de todo el país, ¿sí? En Córdoba. Y lo que intentaban de alguna forma discutir y ponerse de acuerdo era cuál era el lugar de los psicólogos en ese momento en el sistema sanitario. Claro. Pensemos, año octubre de 1974, había recién fallecido Perón, porque Perón falleció el 1 de julio, si mal no recuerdo. Gobierno de Isabelita. Y bueno, era un momento álgido del país. Ya estaba activa la AAA, un momento complejo. Así que bueno, a quienes les interese, quiero recomendarles una nota de página 12 de Marcelo Klingo, que es el actual presidente de FEPRA, que ha salido durante esta semana y la información histórica está muy completa. El 18 de octubre de nuestro 2024 se realizó, que fue ayer, se realizó una jornada en el Colegio de Psicólogos de Córdoba, de alguna forma conmemorando y tratando de leer qué pasó con nuestra profesión en los últimos 50 años con el espejo de ese primer congreso del 74, en donde la FEPRA, la Federación de Psicólogos de Argentina, todavía no existía, porque la FEPRA se fundó en el 77 en dictadura. En ese momento se llamaba Cooperativa de Entidades de Psicología, COPRA, ¿sí? Así que bueno, había muchas asociaciones también en ese momento. Exactamente, había asociaciones de psicólogos y de estudiantes de psicología también, claro, y organizaciones políticas en ese momento. Todavía no se había conseguido la ley de colegiación, así que eran todas asociaciones. No había ley de ejercicio profesional, no había colegios, no había federaciones. Y también había muchos estudiantes de psicología de todo el país en ese encuentro. Exactamente, o sea, fue un momento fundacional para nosotros, por eso es tan importante el 13 de octubre. Así que bueno, está medio mundo está en ese encuentro, o estuvo ayer en ese encuentro, así que bueno, la idea es que la semana que viene nosotros contemos con algunas imágenes y cobertura de las chicas que estuvieron ahí.
Exactamente, nuestra delegación de Quilmes estuvo allá y hay, dos personas importantes que están hablando, y que hablaron sobre la historia y que estuvieron en ese momento. Uno es el doctor Hugo Klappenbach, ¿sí? Que hizo ayer un conversatorio virtual, y el otro es Juan Carlos Lostaló, que fue uno de los organizadores de ese evento, ¿sí? Una persona muy importante en la Universidad de La Plata. Y que casualmente va a tener un encuentro con nosotros, con nuestra Comisión de Derechos Humanos de COPSIVA, del Consejo Superior, el miércoles 30. Así que ya se las adelanto, va a ser virtual, abierta. Hay que engancharse en ese conversatorio, obviamente. Ahí está el flyer, ahí tenemos para los que nos están viendo. Y bueno, ahí vamos a pensar qué está pasando con los derechos humanos hoy, con el espejo, de qué pasó en el 74, en ese primer congreso del 74, y cuántas situaciones como las que vivimos ahora se han pasado, porque hablando con Juan Carlos en privado me lo ha dicho, yo ya pasé varias como estas. Esto se vivió ya, sí. Ha vivido los 70, ha vivido los 80, los 90, así que es para no asustarse y encarar de frente lo que está pasando, ¿sí? Así es, tal cual. Así que los invitamos el día 30 a las 20. Conversatorio virtual a las 20 horas. Ya en esta semana va a estar el flyer en las redes de nuestro Distrito 12 y en el del Consejo Superior ya está. Bien, y yo tengo una información muy interesante, que es un foro, el 4º Foro Internacional de Derechos Humanos, que se va a dar del 23 al 25 de octubre, o sea, la semana que viene, en la Universidad Nacional de Quilmes, con el lema La Universidad como Derecho Humano, la construcción de espacios democráticos y de resistencia solidaria. Ahí está más o menos el programa del evento, que son 3 jornadas, son 3 jornadas. Así que ahí esto se va a hacer en la UNCI, y por supuesto el Colegio de Psicólogos, a través de la Comisión de Derechos Humanos, va a estar presente, por supuesto, ahí en el Distrito 12. Así que es un foro internacional de derechos humanos que se va a dar en la UNCI del 23 al 25. Por supuesto, nuestra Comisión de Derechos Humanos y nuestro colegio va a adherir como colectivo también, porque van a participar personas de todo el país y también de afuera, del exterior, ¿sí? Sí, con muchas personalidades muy renombradas, que van a estar presentes. Pero entre ellas va a estar Pérez Esquivel, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y también un juez, no encuentro ahora... El juez Barcesat, puede ser. No tengo acá los invitados en el flyer pero la verdad que invitamos a todos los que quieran participar. Interesante, sí. ¿No? Cómo resuena la palabra derechos humanos. Empieza a resonar fuerte en todos lados. Es un discurso que tenemos que retomar, y lo que conversábamos con otros colegas del distrito de Morón, que les mando un saludo hace unos minutos, es que tenemos que despertar como cierta rebeldía, ¿no? Porque algo del discurso del poder hace que el discurso de los derechos humanos quede obturado, ¿no? Que los colegas no podamos acceder, porque de eso no se habla, porque eso es no sé qué o no sé cuánto. Tal cual. Verdaderamente, y más en estos momentos, es sumamente necesario. Sí. Así que tenemos que volvernos a empapar de todo eso. O por lo menos salir de la confusión. El derechos humanos es de todos y no de un grupo. Exactamente. Y eso es favorable cuando empiezan a hacer 2 campos, ¿no? Binarios, ya que estamos con el tema. 2 campos binarios. Esto es derechos humanos y esto no. Me parece que ahí está el juego, digamos, que se está usando ahora para descalificar los derechos humanos. Hay mucho para hablar en ese sentido. Sí. Espero que puedas estar el 30, vos si nos escuchas ahí de forma virtual. Total. Para cerrar la etapa de efemérides, y después Sergio va a comentar qué va a pasar el sábado que viene, el 26, con la jornada de género. Quiero recordarles a nuestros radioescuchas que está activo y está trabajando nuestro servicio de atención a la comunidad, y que las personas que quieran consultar con un psicólogo o psicóloga lo pueden hacer a través del servicio que ofrece el colegio. Uh-huh. Así que quienes necesiten atención lo pueden hacer con honorarios institucionales, escribiendo un mail a serviciosac@secretariapsicólogosquilmes.org.ar, y se les va a responder. En nuestras redes están toda la información para que puedan acceder.
y bueno, van a poder acceder a servicios de calidad con honorarios institucionales. Bien. Bueno, y tenemos el conversatorio varón, ¿nace o se hace? Ajá. Que dice malestar actual en las masculinidades, y esto es un evento, un conversatorio que organiza la Secretaría Científica y la Comisión de Género y Diversidades. Con a cargo el señor. Claro. Bueno, de un grupo. Bueno, acá... De la comisión. Ahí, confirmás vos, pero bueno, la coordinación va a estar a cargo de Yamila Coronel, Así una es. licenciada amiga del Deseo, que estuvo presente acá varias veces. Y los disertantes son Ariel Sánchez y Denise Rolón. ¿No? Así que bueno, esto se va a dar en el Colegio Alemán. En las Creo que también ahí va a estar Mario Pallarola. Mario Pallarola, y Marica Castiglione. Así es. Ahí están los disertantes. Esto va a ser el 26 de octubre a las 9:30 horas. O sea, sábado 26 de octubre, el sábado que viene. Antes del Deseo, así que pueden ir al conversatorio y después escuchar después el sintonizan Deseo. la radio, Claro, obviamente. Tal cual. Así que bueno, comentarnos dos líneas de esto. Tal cual, es muy importante. Cómo fuimos llegando es un recorrido importante porque, a ver, podemos hablar de muchas veces de las situaciones que pasan en las mujeres, ¿no? Pero hay un punto importante que tiene que ver con la masculinidad. Y esta masculinidad tiene mucho que ver con los impactos que tiene que ver en el vínculo con una mujer. Cómo se forma la masculinidad, estamos hablando de género. Estamos saliendo totalmente de la idea de que, para mi gusto, el hombre se nace. No, para mí se hace. Claro. ¿Qué se hace? Se hace una masculinidad. Por lo tanto, esa masculinidad la puede estar portando cualquier cuerpo, varón o mujer, o sistema social, si se quiere. Una masculinidad, últimamente se habla mucho de masculinidad hegemónica. Podemos hasta hacer un sinónimo con el patriarcado. Entonces, qué más que importante poder acercarnos a profundizar sobre qué es la masculinidad. No es masculinidad igual varón. Masculinidad es un sistema mental que hace que las personas actúen de determinada forma. Ahora, Sergio, es interesantísimo todo esto, pero ¿cómo nos enoja a los varones esto, no? ¿Cuánto enojo, no? Sí, porque te ponen en una situación de decir, y entonces, ¿cómo actúo? Si no me muestro macho, ¿cómo hago? ¿Cuál es la punta de conexión con el otro, varón, si se quiere, si no me muestro de una determinada manera? Por ejemplo, si no me muestro que soy canchero, que me puedo levantar una mina, ¿no? Claro, ¿cómo se accede a la sexualidad, no? Claro. Y cómo nos pone siempre en una situación hetero, ¿no? Como que el hombre tiene que ser de tal manera, y el objeto de búsqueda siempre es una mujer, y no es así. Y entonces eso nos incomoda, ¿no? Herida narcisística se dice por ahí. Claro, eso nos pone en cuestión, y mucho más cuando tenemos cierta edad, ¿no? Y que hemos sido formados en esta masculinidad. Hablamos de, claro, totalmente. Yo creo que los jóvenes o los que están viniendo en las otras generaciones puede ser mucho más liviano esto, ¿no? Que ponerle de la generación mía o la generación para arriba mía, digamos, ¿no? Que nos hace ruido hablar de la masculinidad. Bueno, esta jornada va a tener ese aspecto, digamos, ¿no? Hablar de la masculinidad para poder reflexionar, analizar y ir profundizando qué cambios se van a generar. Ok. Bueno, Sergio, y había pendiente una pregunta que era, a través de tu contacto con, digamos, con esta especialización, con estas experiencias que tuviste en el campo de lo que implica la atención en cuanto a problemáticas de violencia, problemáticas familiares, domésticas, a principios de los 90, digamos, tu formación, ¿cómo fue o cómo se fue, cómo te fuiste formando, qué instituciones fuiste recorriendo en el trayecto de tu ¿cómo es? Sí. Bueno, de la profesión. De tu profesión. La profesión, sí. Tal cual. La base que en la cual nos formamos la mayoría cuando estábamos en la UBA, en la década del 80 sobre todo,
inicio de la democracia, para poner en contexto, ¿no? Tenía mucha formación psicoanalítica. Sí. Después empezaron a surgir otras universidades con otro tipo de formación, pero la UBA tenía mucha formación psicoanalítica, o sea que mi base era el psicoanálisis. A medida que me fui encontrando con la problemática, como les contaba antes, eso me generó empezar a indagar en otras teorías, en otras formas sistémicas, conductistas, ¿pero por qué? Porque era la manera de poder ir viendo qué estrategia buscar. Y ahí empiezan a aparecer textos, ¿no? El primer texto que me llega a mi mano en 93, por ahí 94, se llamaba Por tu propio bien, de Alice Miller. Era un texto que contaba a la mujer historias de personas históricas, y mostraba cómo afectaba la educación y la crianza en una persona y producía maltrato, y eso generaba una conducta posterior. Después apareció, textos que actualmente me estoy volviendo a actualizar y encontrar con esos textos, que es de Fernando Ulloa, que era en un momento que trabajaba mucho con el tema de la crueldad y la ternura, ¿no? Textos y formación externa. ¿Dónde encontrar? Porque en ese momento no era que había mucha formación, entonces cursos que aparecían, actividades que aparecían, ibas y te acercabas. Hoy en día se habla del psicoanálisis con perspectiva de género, ¿no? Que antes era algo que no existía. Estamos llegando justamente a encontrar esos términos, ¿no? Que en toda la teoría de psicoanálisis no existe esa palabra perspectiva de género, ¿no? Ese concepto empieza a tener ahora fuerza. Claro, es como que se empiezan a cuestionar algunos aspectos patriarcales de Freud, ¿no? Como por ejemplo esto del nene, de la nena, que la nena extraña no tener pitito, todas estas cosas que vimos en la facultad. La envidia del pene. La envidia del pene, ¿viste? Que... sí, creo que ahí empieza a jugarse muchas cuestiones, también en teorías históricas, ¿no? De 100 y pico de años, donde con las perspectivas de género, que para mi gusto es un campo a armar, creo que es un campo para formar la perspectiva de género. Si queremos contraponer un campo ya formado científicamente desde el patriarcado, hay una puerta que se empieza a abrir. El otro día en la cena, en el almuerzo charlábamos un poco, ¿no? De cómo se gira un sujeto. Un sujeto es el que está formado desde el patriarcado. Todas las teorías están formadas desde ahí. Ahora, cuando empieza a aparecer la perspectiva de género, ¿sobre qué base empezamos a construir la perspectiva de género? Está todo el movimiento feminista, hay un montón de líneas diferentes del feminismo. Invito a quien le interesa el feminismo a acercarse al feminismo comunitario, que son unas profesionales, sociólogas, que están, filósofas, que están trabajando, que son de México, Bolivia, Guatemala, que están trabajando desde el análisis de lo que es la perspectiva de género, para mi gusto, antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo era la sociedad antes de la llegada de los españoles? Nosotros estamos siempre hablando binariamente, y se ve que en esa época era dual, no era binario, ¿no? Había maneras de resolver cuestiones sociales de la vida, dos personas, no una. Claro. Una discutiendo con otra, sino dos personas que llegaban a un acuerdo. Es interesante eso. ¿Cómo es eso? Es un campo que a mí me abrió la mirada de decir, si yo tengo un vínculo con alguien, empiezo a ver, vamos a comprar algo, y empiezo a ver quién tiene razón para comprar eso, digamos, ¿no? Claro. Y hasta ¿Se hace lo que dice A o lo que dice B? Claro, y uno dice, no hay una mixtura, no. Y si están de acuerdo, por ahí pueden llegar sutilmente a un acuerdo, pero la sensación que queda, pero la compra fue tuya. Claro. Lo dual parecería que era otro, ¿no? Estas filósofas, Paredes, voy recordando, Cusicanqui, que empezaron a encontrar que la forma de resolver una situación social era de a dos. Dos personas se acercaban a resolver lo que estaba pasando. Y entre esas dos personas era un hombre y una mujer. Entonces, si había que, resolver algo que tenga que ver, este objeto que te va adelante, el micrófono, lo resolvían entre los dos. No era que uno empezaba a decir hay que resolver esto. Algo que es imposible de comprobar en este momento porque estamos tan imbuidos de otro sistema social y nuestras cabezas están armadas de otra manera. Detalle que tiro como para ir pensando que hay maneras de empezar a pensar la perspectiva de género
por fuera del patriarcado que nos va a generar modificación en nuestras conductas. Algo que por ahí los psicoanalistas podemos empezar a trabajar desde nuestro consultorio. Cómo escuchar a alguien desde nuestra perspectiva de género. Punto 1, modificar la nuestra. Cuesta muchísimo, ¿no? Porque a veces uno piensa binariamente, piensa en el bien y el mal, piensa desde ese lugar las cuestiones que va escuchando, pero cómo llevar eso a que sea un giro subjetivo, y bueno, llevaremos siglos por ahí, no sé. Bueno, basta con empezar, ¿no? Claro. Bueno, te decía, y termino con el recorrido que me preguntabas. Todo esto que estoy contando me fue llevando a formarme. Punto para mí fundamental, que hasta la actualidad continúo. ¿Por qué? Porque el sistema social va modificándose rápidamente, no es que es algo que está estanco. Y ahora lo estamos viviendo fuerte, es un cambio social que me parece que, yo decía cómo resuena la palabra derechos humanos, el concepto de derechos como orden social, parece que estuviera haciendo un pico de finalización, ¿no? Y eso asusta. ¿Cómo? ¿Ya no va a haber una orden social desde los derechos? ¿Los derechos humanos ya no es el eje del orden social? Y asusta eso, porque lo vas viendo por ahí en algunas acciones mundiales, ¿no? Algunas guerras, algo que ya no es el eje de respetar al otro como derecho humano, sino imponer el poder que tiene cada uno. Bueno, se nos va terminando el deseo. Bien. La verdad que un programa maravilloso, lleno de conceptos sumamente actuales y que son tan difíciles de tratar y de hablar, ¿no? Sí, Sergio, lo último que me gustaría preguntarte para un poco también tomando en cuenta de que, bueno, por ahí nos está escuchando gente de nuestra comunidad. ¿Qué canales hay, qué canales son posibles para si una persona está viviendo una situación de violencia o una situación que por ahí cree que es importante por ahí charlarlo con algún profesional, un terapeuta? ¿Qué canales existen hoy por hoy públicos que pueda acceder? De la zona que está creo que en Quilmes está la Secretaría de la Mujer, me parece que está funcionando. Acá acá cerca. Acá cerca, sí, justamente donde era la comisaría, claro. Ahí también están, que como primera instancia, esto que decíamos hoy, ¿no? Que bueno, ¿dónde puedo ir a hablar de lo que me está pasando? Por lo menos alguien la va a escuchar. Claro. Pero ahí hay una instancia previa que está bueno, por lo menos yo acompañé la otra vez a alguien que quería hacer una denuncia y previamente, antes de la denuncia, fue escuchado por profesionales. Una instancia interesante. Claro. Bueno, tener una comunicación con la comisión que está en el colegio, que hay una serie de profesionales que pueden abordar, si bien son por ahí consultorios, en algún momento decís, bueno, consultorio privado, pero son profesionales que están trabajando también en espacios, en Varela, en Berazategui. O sea que si se comunican al colegio, ellos directamente ya tienen el link para conectar un espacio donde poder empezar a tener una entrevista o un lugar donde poder empezar a hablar de lo que les pasa. ¿Y ustedes trabajan con el SAC, dentro del SAC, o la comisión está dentro del SAC? O sea que hay gente que puede acercarse, o inverso, ¿no? Ir al SAC y de repente poder colaborar desde la comisión, qué instancias podemos tener para intervenir ante un caso, y mirá lo que estoy hablando y yo ya me quedo corto, digo, mirá qué poco que hay. ¿Por qué no se arma más? Por ahí una de las ideas que tenemos por ahí desde la comisión es, una vez que se arma una jornada, eso genera una estela de situaciones posibles para pensar espacios para empezar a hacer la atención. Claro. Que es lo que para mí faltan espacios, ¿no? No hay espacios, exacto. Ya sea promoción del Estado, promoción del mismo colegio, ¿no? Espacios de asistencia, estoy diciendo, no espacios para hablar solamente. ¿Y por qué la fuerza policial, digamos, ahí funciona más como un obstáculo que como una solución a la hora de denunciar? Y por el descrédito que genera el patriarcado. Una persona que pasa por una situación de violencia no es creíble, porque es común, que no se dice naturalizado la vida violenta.
una persona que está formada en las fuerzas de seguridad está formada desde ese aspecto donde, claro, con ese discurso, no tengo que enlazarme a la otra persona porque si no, no voy a poder operar, y esa operación, claro, hace que no sea fructífera. Entonces, claro, tengo que verla como desconfiada de que esa persona le está pasando algo. Claro. A la justicia le pasa lo mismo. Claro. A la justicia piensa primero por el lado de el descrédito de la veracidad de lo que está sucediendo, pero simplemente si lo tomás rápidamente, eso tiene que ver con la construcción patriarcal. Claro. Yo no te creo a vos lo que te está pasando hasta que no me muestres qué te está pasando. Claro, no es sustancial la cosa. El discurso viene que muchas veces la mujer dice que tengo que venir con el ojo en la mano. Cuando aparece un muerto, ahí sí. Ahí no se activan porque claro, nos impacta. Pasa a ser sustancial, hay prueba. Hay prueba, ¿no? Pero ya es tarde la prueba. Ya es tarde. Bueno, obviamente. El debate que tenemos los psicólogos es, discurso y facticidad. O sea, un discurso es factible en la medida en que yo lo pueda escuchar y darle la forma de lo que está pasando. Ahora, yo no puedo esperar algo fáctico para decir está pasando. Y ahí nos alejamos de otros discursos como la de justicia o seguridad. Sí, pero bueno, es realmente llamativo que no se pueda generar un pasaje intermedio entre allá de la denuncia hasta la concretización de lo que es una causa, donde alguien no pueda ser escuchado. Pasa lo mismo cuando vas a hacer una denuncia por un choque o algo. Total, claro. O sea, digamos, la distancia que hay, que se pone ahí es increíble, pero bueno. Todos tenemos la sensación que cuando vamos a hacer una denuncia hicimos algo nosotros, claro, ¿no? Claro. Me roban el celular y parece que me lo dejé robar. Tenés que, dar excusa. Bueno, Sergio, la verdad muy interesante, y la realidad es que, da para mucho más, así que, te comprometemos, porque dale, ya te vamos a volver me gustó. a citar, así que por lo pronto vamos a tratar de estar en el conversatorio, vamos a tratar de cubrirlo y vamos a estar ahí, por supuesto. Y los esperamos el 26, el 26 en el Club Alemán, mirá. Soy de Quilmes, soy de Requilmes, en el Colegio Alemán. Colegio Alemán. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a la audiencia, y nos vemos el sábado próximo a las 11 con otra gran amiga del deseo, Viviana Espósito, y vamos a conversar sobre la jornada de la red. Que ya se viene, así que va a ser seguramente importante. Y además está decir que a todos los colegas que quieran participar de la jornada, ya se terminó el tema de presentar trabajos, pero sí pueden asistir para las mesas de debates y todo, ¿no? Claro, pueden asistir, pueden presenciarla, así que eso va a ser el día 2 de noviembre, el otro sábado, y vamos a estar ahí. Y por lo pronto nos vemos el sábado próximo a las 11 a través de Mundo Under RK. Bueno, hasta la próxima.